noches para todos. Nos alegra comenzar una nueva semana con ustedes para ver juntos el trabajo de Dios. Durante 2 días se realizó el segundo workshop para educadores con el expositor, el Dr. Kim Hyun-jin. Alrededor de 120 personas escucharon acerca del pensamiento profundo y el poder de liberarse del aislamiento. Fue un tiempo de gran aprendizaje y práctica, ya que tuvieron la oportunidad de presentar sus conferencias al Dr. Kim. Realmente cada día somos desafiados a avanzar. Los pasados 29 y 30 de abril son 2 días que quedarán en la memoria del Instituto Internacional para el Cambio de la Mentalidad, ICAM. Durante 2 jornadas, alrededor de 120 asistentes se dieron cita en el segundo workshop para educadores, que la organización ICAM realiza en el 2022. Para ese excepcional evento se contó con la participación de representantes de Villavicencio, Cali, Acacías, Medellín, Cúcuta y Bogotá, además de la presencia de voluntarios de Estados Unidos, Tailandia y Corea del Sur. Uno de los aspectos más destacados fue el hecho de que el Dr. Kim Hyun-jin, proveniente de Corea del Sur y en representación del International Mind Education, estuvo a cargo de la dirección y de las conferencias principales acerca del mundo del corazón. Algunos de los temas en los que se enfocaron las intervenciones del Dr. Kim fueron pensamiento profundo y el poder de liberarse del aislamiento. Gracias a sus conferencias, los educadores en formación tuvieron la oportunidad de sumergirse en ese mundo del corazón del que muy pocas personas tienen conocimiento, pero que es fundamental para superar las adversidades de manera óptima y para llevar una vida realmente feliz. Otro de los componentes del taller fue la actividad llamada Action Learning, el cual es un ejercicio de trabajo en equipo en el que, al escuchar y conocer el punto de vista de otras personas, es posible encontrar soluciones efectivas a distintas problemáticas. Además, se realizaron los juegos de estrategia de aprendizaje Mind Recreation, consistente en actividades lúdicas y dinámicas por medio de las cuales se afianza lo aprendido durante las conferencias. Un elemento fundamental de los juegos de Mind Recreation durante este taller es que se planearon de tal forma que los participantes tuvieran un rol activo, pensando no solo desde el punto de vista del jugador, sino considerando que en su momento serán ellos quienes dirigirán este tipo de actividades. Dado que este fue un taller de formación, hubo un espacio diseñado para que los participantes prepararan y posteriormente presentaran ante toda la audiencia y ante el Dr. Kim sus propias conferencias. Esta fue una gran estrategia para desarrollar habilidades comunicativas y, aún más importante, transmitir los elementos esenciales de la formación para el cambio de la mentalidad. Desde febrero del 2016 inició formalmente este proceso en Colombia y hoy día vemos cómo esta labor continúa ampliando sus efectos y generando nuevas estrategias en beneficio de la sociedad. El Instituto ICAM trabaja insaciablemente como pionero de esa formación en América Latina y continúa liderando esta labor invaluable que da frutos de manera permanente. Y luego de la visita con el pastor Lin Minchol a Colombia, los hermanos disfrutaron del gran seminario bíblico dirigido por el pastor Kim Hyun-jin, que llevó a cabo en la sede principal de Bogotá. Para este seminario asistieron varios hermanos de otras ciudades, los cuales tuvieron la oportunidad de tener la comunión con otros hermanos y los siervos. Sin duda, cada espacio que Dios permite para escuchar su palabra es de mucha bendición y alegría. Del 26 al 30 de abril del presente año, se realizó el seminario bíblico con el pastor Kim Hyun-jin en la sede principal de la Misión Buenas Nuevas en la ciudad de Bogotá. Cada uno de esos días fue especial para nuestras almas. El primer día, escuchamos el pasaje de Génesis 4, 1 al 15, Caín y Abel. El expositor nos habló de la historia de Caín y Abel, que Caín buscaba agradar a Dios con su propia obra, y esa es nuestra verdadera naturaleza. Pudimos ver que Dios nos puso señal como a Caín, y por eso pudimos agradecer. El segundo día, el expositor se basó en el pasaje de 1 Corintios 12, 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. En nuestra iglesia hay personas con muchas debilidades, pero eso no es un problema. Dios forma en ellos un corazón de amarlo. En los ojos de Dios, los débiles son necesarios. Con esos ojos, miren su vida y así vean a los hermanos de la iglesia. De modo que la jornada culminó con una gran esperanza para nosotros los más débiles. Con grandes enseñanzas fue transcurriendo la semana y nuevamente el pastor predicó basándose en Génesis 4, 1 al 15, Caín y Abel. El siervo narró la historia de unos niños que vivían en una aldea en la selva, que criaron un cachorro de leopardo, alimentándolo con arroz, pero al ir creciendo y volviéndose adulto, se reveló su verdadera naturaleza y mató a todo el pueblo. Esta historia sirvió para reflejar y mostrar nuestra verdadera condición, que tenemos una naturaleza de maldad. La enseñanza es que tenemos que reconocer delante de Dios que somos así y recibir la gracia. El cuarto día,
El sermón se basó en 2 Samuel 9, 1 al 13, que habla de la misericordia de David hacia Mefiboset. La escritura revela que Mefiboset era alguien que por su condición no podía agradarle a David. 2 Samuel 5:8. Además, era nieto de Saúl, su enemigo. El punto principal era que la única razón de David para hacer misericordia con Mefiboset era el pacto que el rey había hecho con Jonatán. Llegando al final de este seminario bíblico, el expositor habló de Génesis 27, donde Jacob obtuvo la bendición de Saúl, figurando que la vida cambia si uno se encuentra con ciertas personas. Jacob, explicó el siervo, no podía en ninguna manera recibir la bendición, pero se encontró con Rebeca. Ella recibiría la maldición por Jacob. Así como Jesucristo recibió la nuestra, debemos encargar nuestros problemas a la iglesia y al siervo. Así concluyó este maravilloso tiempo, que tanta esperanza ha traído a nuestras vidas y ha renovado nuestros corazones. Con esta esperanza, encaremos el desafío del próximo campamento mundial. Y siguiendo con el tour del CLF, el turno para esta ocasión fue para la ciudad de Santa Marta. El pastor Juan Parr, junto con otros ministros, hermanos y ancianos, se trasladaron a esta bella ciudad para preparar con todo su corazón el CLF. Aproximadamente asistieron alrededor de 800 personas que con mucha alegría recibieron la palabra de salvación. En la ciudad de Santa Marta, perla del Caribe colombiano, ubicada en el departamento del Magdalena, se llevó a cabo el cuarto CLF de la gira 2022. Durante los días 2, 3 y 4 de mayo, teniendo como sede la Iglesia Central Asambleas de Dios, guiada por el pastor Tulio Riascos, quien por la gracia de Dios recibió con gran expectativa al Congreso de Líderes Cristianos y facilitó la puesta en escena de tan magno evento. Con la intervención de algunos ministros invitados, más las presentaciones musicales del ensamble Esperanza, la multitudinaria asistencia dispuso su corazón para recibir el mensaje que Dios había preparado durante cada sesión. En la primera sesión, el pastor Juan Parr, expositor principal, habló del cambio de mentalidad y mostró la necesidad de un cambio de pensamiento para la sociedad entera. El expositor inició con la enseñanza que cuando el corazón se lastima por maltrato, menosprecio, ocasionado por medio de otras personas, se deduce como causa superficial, pero un corazón débil trae o conduce a tener una mentalidad evasiva. En conclusión, un corazón débil es aquel que se encuentra apartado de Dios. Con la pregunta, ¿por qué si Dios está conmigo suceden cosas negativas en mi vida?, se dio inicio a la segunda sesión del CLE. Dos tipos de tempestad ocurren cotidianamente en la vida del ser humano: la tempestad que se levanta cuando el hombre se enfoca en sus propios pensamientos y decisiones, y aquella que sucede aún andando en el camino del Evangelio. La primera busca que el hombre cambie de dirección y logre seguir la guía que le llevará al camino de la bendición. La segunda permite que se fortalezca en la fe y pueda ver la gloria de Dios para testificar el trabajo de Dios en su vida. Tomando el libro de Levítico, el pastor explicó la forma cómo Dios solucionó el pecado para poder unir su corazón nuevamente con el hombre. A través del sacrificio del holocausto, el pecado es solucionado. Sin solucionar el pecado, es absolutamente imposible tener alguna relación con Dios. Al detallar perfectamente el proceso del holocausto, el pastor permitió a la audiencia experimentar una sensación aproximada a la realidad del acto, lo que se convierte en una clara explicación de lo sucedido en la cruz. Jesucristo se convirtió en pecado por nosotros, tomó forma de siervo para morir por nosotros y quitar el pecado del medio. Hay una importante diferencia entre el sacrificio del holocausto y la matanza que se realiza en un matadero. Esta diferencia radica en la imposición de manos. Al colocar las manos sobre el cordero, el pecado pasa a la ofrenda, por eso la ofrenda debe morir de esa forma tan cruel. Con el transcurrir de los días y mediante cada explicación, el pastor muestra el corazón de quien mantiene su esperanza puesta en el lugar equivocado, pero que al perder toda esperanza es rescatado por el samaritano, quien viene a ser Jesucristo, como lo explica el pasaje de la Biblia. Mediante esta parábola podemos descubrir el sacrificio que por amor Jesucristo hizo por nosotros y concluimos que el amar a tu prójimo como a ti mismo es amar a Jesucristo. La despedida en Santa Marta se convirtió en un enorme gozo debido a la gracia de Dios que transformó este CLF en una fuente de bendición para todos, tanto asistentes como integrantes de la misión Buenas Nuevas. A través de la mujer adúltera, el pastor Juan Parr explicó que la ley nos condena, pero Jesucristo nos salva. Al cumplir la ley en nuestro nombre, Jesús se convirtió en nuestro Salvador. Con un reconocimiento al reverendo Tulio Riascos, pastor general de la Iglesia Asambleas de Dios, al pastor José Galo, presidente de la Asociación de Pastores y Ministros Evangélicos de Santa Marta, y al pastor Fernando Marcelo, presidente de las Iglesias y Ministros Evangélicos del Magdalena, se cerró este Congreso de Líderes Cristianos. Una vez más, vemos que la obra del Evangelio no se detiene y que continuará su recorrido por toda Colombia. La gloria sea para Dios. Damos gracias a Dios por llevar el Evangelio a cada rincón de Colombia por medio de los siervos que ha levantado durante este tiempo. Ahora damos paso al pastor Oxopar para que nos comparta el mensaje de esta noche. Hechos capítulo 17.
Vamos a ver el versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Cuando yo fui al ejército, al despedirme de los ancianos de mi pueblo, me dieron mucho dinero. No quise llevar ese dinero a la base militar. Por eso fui a una librería y compré varias Biblias. En aquel entonces, en Yangpali, había muchas personas en nuestra iglesia que no tenían una Biblia. Así que les mandé por correo las Biblias e ingresé al servicio militar. Cuando nos daban un volumen de la Biblia, por ejemplo, el libro de San Mateo, podía leerlo una semana y después me daban el siguiente libro de la Biblia, que era San Marcos. De esta manera podíamos leer la Biblia en aquel entonces. Hoy en día, la economía es muy estable, por eso no se requiere mucho dinero para adquirir una Biblia. Ahora yo tengo muchas Biblias personales. Tengo una en mi escritorio que utilizo en mi oficina. Tengo otra en mi casa, otra en mi coche. Y también tengo una Biblia que está dividida en volúmenes. Aquí el apóstol Pablo fue a Berea por primera vez después de estar en Tesalónica. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Tengo mucha curiosidad de saber qué tipo de Biblia tenían las personas de Berea en aquel entonces. Sabemos que Gutenberg inventó la imprenta. Dicen que su madre llevaba una vida espiritual verdadera y anhelaba en gran manera tener una Biblia. En aquel entonces, imprimir 2 libros de la Biblia no era nada fácil. En aquella época, el Antiguo Testamento estaba escrito principalmente en un pergamino. Por eso se conservó muy bien. Sin embargo, el Nuevo Testamento estaba escrito en un papiro. Por eso tiene muchos daños. Dicen que hay partes del Nuevo Testamento que no existen. A pesar de que el Nuevo Testamento se escribió mucho después del Antiguo, como se conservó en un papiro, tenía muchos daños. No se conservó muy bien. Las personas de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Yo he reflexionado mucho en esta palabra. Los hermanos de Berea seguramente no tenían una Biblia. En aquella época no existía la Biblia como hoy. Así que la mayoría de las personas en aquella época no tenían acceso a las escrituras y solo podían leer pequeños fragmentos. Cuando Gutenberg inventó la imprenta, su madre anhelaba mucho tener una Biblia en sus manos. Por eso lo primero que hizo Gutenberg fue imprimir y publicar la Biblia. Después de que Gutenberg inventó la imprenta, lo primero que hizo fue imprimir la Biblia. Esto sucedió aproximadamente en el año 1400. Cuando el apóstol Pablo fue a Berea, esto fue aproximadamente 100 años después de Cristo. Después de la muerte y resurrección de Jesús, en aquel entonces pasaron 2 o 3 años. ¿Cómo pudieron obtener las escrituras? Me parece que solamente leían el Antiguo Testamento. Aquí dice, escudriñando cada día las escrituras. Es algo inimaginable. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras. Esto es algo inimaginable. Ellos se reunieron escudriñando cada día las escrituras. No sé de qué manera ellos escudriñaron la Biblia, si en grupos o por separado. Sin embargo,
Aquí dice que cada día escudriñando las Escrituras. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Este es un hecho maravilloso. Al leer la Biblia y comprenderla, nos relata una verdad asombrosa. Aquí lo importante es la Biblia. Cuando las personas leen la Biblia, tienen diferente opinión y empiezan a debatir sobre la Biblia. En ese momento, lo imprescindible es sacar la Biblia, abrirla y leer detalladamente. Por la cruz de Jesús hemos recibido el perdón de los pecados, pero hoy en día muchas personas dicen ser pecadoras. ¿Pero qué es lo importante que dice la Biblia? A medida que leo la Biblia hay una palabra muy importante en Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. La Biblia dice que fuimos justificados. Quiere decir que somos justos. Entonces no nos queda otra opción más que creer en la palabra de la Biblia. De esta manera, con claridad y exactitud, Dios nos dejó escrito a través de la Biblia que siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, puedo obtener la certeza en mi corazón de que soy justo. La Biblia fue impresa y después fue traducida al coreano. Aunque yo no sé hablar inglés, en ocasiones comparo la Biblia coreana y la Biblia traducida al inglés. Como la Biblia coreana está traducida a un idioma asiático e Israel pertenece a Asia, está basada en una civilización mental. El mundo del corazón está muy bien expresado. Sin embargo, la Biblia en inglés está traducida basándose en una civilización material. Por ello, no se puede comparar la Biblia en inglés y la Biblia coreana. La Biblia coreana tiene muy buenas expresiones del corazón. La expresión es buena, concisa y preciosa. Al leer la Biblia, en especial el libro de Hechos, muchas veces se conmueve mi corazón. ¡Guau! De verdad, cómo la Biblia expresa el corazón de esta manera es tan precioso y valioso. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cómo pudieron las personas de Berea conseguir una Biblia en esa época? No era fácil adquirir una. Cuando Gutenberg inventó la imprenta, lo primero que hizo fue publicar la Biblia. Se dice que hay 46 ejemplares de la Biblia de Gutenberg en el mundo. En una ocasión, un alemán se puso a limpiar una casa muy antigua y en el ático descubrió un ejemplar de la Biblia de Gutenberg. Era una Biblia original que imprimió Gutenberg. Eso vale como cientos de miles de dólares. En verdad, gracias a la invención de la imprenta de Gutenberg, nosotros podemos adquirir fácilmente una Biblia y podemos debatir leyendo la Biblia. Yo también tengo una en mi carro, tengo otra sobre mi escritorio, otra en mi casa y aparte tengo otra que todos los días la leo, que está dividida en 10 volúmenes. De esta manera vivimos en una época tan buena por tener fácil acceso a la Biblia. Cuando el apóstol Pablo se fue a Berea, seguramente en aquella época la Biblia era muy valiosa. Aún así, las personas escuchaban la palabra, abrían la Biblia y escudriñaban las Escrituras. Esto es tan bueno. La mayoría de los hermanos, abriendo la Biblia, escudriñaban la palabra. Para poder escudriñar la palabra, tenían que negarse a sí mismos.
Cuando una persona lee la Biblia teniendo su propia opinión y su propio juicio, no puede aceptar la palabra tal cual como es. Debe negar su pensamiento, desecharse a sí mismo, escudriñar la palabra. Ah, Dios me está diciendo esto, de esta manera. De esta manera podemos descubrir el corazón de la Biblia, y cuando unimos el corazón de Dios, desde ese momento, el corazón de Dios fluye hacia nuestro corazón. Y por medio del Espíritu Santo, la paz de Dios, el amor de Dios, la sabiduría de Dios, la justicia de Dios y la fe de Dios entran en mi corazón. Yo me siento muy agradecido porque Dios nos permitió la Biblia. En la historia existieron muchas personas que quisieron raer la Biblia. No recuerdo quién, pero escuché que una persona quiso deshacerse de las Biblias y su casa se convirtió en una casa editorial. Me siento muy agradecido porque Dios nos permite tener la Biblia en nuestras manos y de que por medio de la Biblia, de leer directamente la Biblia, podemos recibir la justicia tan clara de nuestro Señor Jesús y nuestro sucio pecado se puede limpiar. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Yo espero que podamos comparar la palabra de Dios y que esta palabra de Dios llene nuestros corazones. Muchas gracias. Gracias, pastor, por la palabra que cada día nos fortalece y nos recuerda el gran amor de Dios y su misericordia, ya que dejando nuestra justicia podemos aceptar la justicia de Dios. Ahora veamos las actividades que Dios está preparando durante este año. 17 de octubre, gran seminario en Israel con el pastor Oxo Park. Continuamos con la preparación del Gran Campamento Mundial en Colombia desde el 30 y 31 de enero al 1 y 2 de febrero del 2023. Vemos cómo los miembros de IYF fijan su corazón con cada aporte e idea para que este magno evento sea de gran bendición para Colombia. 23 de mayo, quinto taller de la Escuela de Formación para el Voluntariado. Te invitamos a participar de esta maravillosa formación a las 7 de la noche. Los invitamos a unirnos en oración por la nueva sede de Bogotá, la cual Dios ya tiene preparada. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, nos despedimos y nos vemos el próximo lunes en una nueva edición de GBS Noticias. Que descansen.